Vamos a tener el tema número 7 de la serie Tiempo de Crisis, que se titula Una historia de fe. Una historia de fe. Es una historia maravillosa de cómo enfrentar la escasez, la crisis, por medio de la fe. Hebreos 11, versículo 6. Voy a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es que materialmente imposible. No podemos recibir nada de Dios, no sucede nada si no hay fe. La fe se necesita en los momentos difíciles, de crisis, y Dios tiene diversos propósitos al permitir crisis, escasez, estrechez en la vida de sus hijos. La crisis en la Biblia siempre tiene diferentes propósitos, y vamos a ir viendo algunos, y cada uno de ustedes se va ubicando esperando recibir una palabra de parte de Dios. Después vamos a ver una historia muy hermosa acerca de la fe, la historia de un profeta y una viuda pobre, para aprender más de la palabra de Dios, para saber cómo enfrentar las crisis y la escasez. Las crisis en la Biblia, dije hace un momento, estaban ligadas a distintas cosas, con distintos propósitos. Por ejemplo, la desobediencia y la rebelión traían disciplina de parte de Dios, juicio de parte de Dios hacia su pueblo. En Deuteronomio capítulo 11 lo vemos allí claramente, cómo la desobediencia, cómo la rebelión a Dios, Él puede tratar con nosotros de una manera como Él quiera, y en ocasiones es de esa manera, trayendo una estrechez. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Ahí el requisito es obediencia. Digan todos obediencia. Eso es lo que hay que aprender. Dice así: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Noten, obediencia y servicio. Ahora, versículo 14. Yo, dice el Señor, daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, habrá cosecha, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Suena bonito esto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Cuál es la condición? Obediencia. Pero ve lo que viene a continuación. Si nos quedamos ahí, nos quedamos con un mensaje a medias, que es lo que le sucede a algunos cristianos. Escuchan los conceptos bíblicos a medias y no miran la otra parte. Dice el versículo 15, en el 16, guardaos pues, cuídense de hacer eso, que vuestro corazón no se infatúe, se enorgullezca, se vuelva duro, insensible a Dios, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. El enojo de Dios. Dios se sigue enojando. Es un Dios de amor, pero se sigue enojando. Dice, y cierren los cielos. Ya no hay lluvia, ya no produce la tierra, ya no hay pasto, las vacas no comen. Viene escasez. Y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces vemos cómo la desobediencia y la rebelión, el adorar otros dioses, a los que decimos que somos cristianos, nos puede llevar a una situación que Dios, como una disciplina, como un castigo, hace a los que son sus hijos. Porque ¿qué padre es aquel que no castiga a su hijo? ¿Cuánto más Dios? Dice la Biblia. En otras ocasiones,
Dios permitía la escasez para enseñar a sus hijos a depender de Él. En otras era también para que, a pesar de sus pecados, Dios aplicaba la disciplina, la estrechez, la escasez, entonces Él la permitía para que la gente se volviera al Señor, buscara al Señor. En Amós capítulo 4, versículo 6, Amós 4, 6, fíjense que cuando hay abundancia y cuando hay escasez, en las dos situaciones Dios puede estar probando nuestra fe. Pero la situación más peligrosa es cuando hay abundancia. De eso fue lo que Dios les dijo que se cuidaran en capítulo 8 de Deuteronomio. Cuídate, no sea que se te multipliquen tus casas, tus ganados, y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces en la abundancia es cuando más debemos de cuidarnos. Pero cuando viene la escasez, Dios espera reacciones de nosotros. Veamos lo que dice Amós 4:6. Dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Diente limpio significa que pues no entró comida, ¿sí? Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Pero vean lo que viene a continuación: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, Dios propició eso para que ellos se volvieran a Dios, pero no se volvieron. Así les pasa a algunos. Dios los mete en una situación para purificar su fe, llevarlos a otro nivel, pero su reacción, en lugar de acercarse más a Dios, se refugian en la botella de tequila, en las drogas, se van y no se refugian en el Señor. Otras veces la escasez estuvo ligada a la persecución por causa de Cristo. Y aquí ya es otra situación que Dios permite de cuando en cuando en las vidas de sus hijos. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 11, ahí vemos al apóstol Pablo hablando al respecto. 1 Corintios 4:11 dice así: hasta esta hora padecemos, ¿qué dice? ¿Le faltaba fe? No, yo le aseguro que tenía más que usted y que yo. Pero vamos a ver cuál era la razón por la cual él estaba así, en situación de estrechez. Tenemos sed, dijo. Estamos desnudos, ni siquiera tenía muchos cambios de ropa. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. La razón aquí de padecer estrechez era por causa de la persecución. Por causa de la persecución, los cristianos del primer siglo, del segundo, todavía hasta el tercero, eran pobres. ¿Por qué? Porque no podían sembrar sus tierras, no podían iniciar un negocio, porque los perseguían, los hostigaban, no podían cosechar. Si no podían sembrar, ¿cómo iban a cosechar? Entonces sus vidas, escuchen bien, por causa de Cristo, entraba en una estrechez. Un hermano de aquí de la congregación, lo despidieron de su trabajo por ser cristiano, porque no quiso participar en la corrupción que se daba en esa empresa. Y el gerente lo llamó y le dijo: ¿sabes? Desde hoy estás despedido, le dijo. ¿Y cuál es la razón? Soy productivo, dice. Mira, la razón es que me caes gordo, me caes mal, le dijo. ¿Por qué? ¿Qué te hice? Dice: pues es que con tu Biblia esa y con tu, ay sí, cristiano. Lo que pasa es que de todo se daba ahí en esa empresa y la vida íntegra de este cristiano los estaba evidenciando a todos. Entonces lo liquidaron y no le dieron lo que le correspondía, lo robaron. Entró en un tiempo de estrechez, hermanos. Pero eso fue por causa de Cristo. Dios probó su fe y entró en esa escasez por causa de Cristo. Entonces hay diferentes propósitos por los cuales Dios permite escasez, estrechez. Podemos llamarle crisis.
En otras ocasiones, la escasez era permitida por Dios, o es permitida por Dios, para enseñarnos a vivir en diferentes situaciones que se nos van presentando en la vida. Es decir, que las circunstancias a nuestro alrededor no deben de alterar absolutamente en nada nuestro estado interior, nuestra comunión con Dios, nuestro conocimiento de Dios, nuestra gratitud a Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 12. Pablo lo dice muy claramente, de esta manera: sé vivir humildemente. Sé vivir. Ya hemos explicado esto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Vean las dos situaciones: abundancia y escasez. Fíjate, en todo esto se refiere en la abundancia y en la escasez. Y por todo estoy enseñado. Y es muy importante que se enseñe también a los cristianos a que cuando vienen tiempos difíciles sepan cómo enfrentar la crisis. Por ejemplo, en los Estados Unidos, y también abarca una parte de México, hay una franja que se conoce como la franja de San Andrés, que es una falla donde es propicio a todo ese territorio a temblar, a haber terremotos. Entonces, las autoridades de los Estados Unidos y parte de México instruyen a los habitantes de esas ciudades por medio de simulacros de cómo enfrentar un terremoto. Cuando se viene encima, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Entonces, un gobernante que conoce esto y no pone cartas en el asunto y no prepara a su gente que vive ahí en su ciudad o en su país y mete la cabeza como las avestruces en la tierra y dice: no, aquí no va a pasar nada, por fe no pasa nada, y al rato les viene el terremoto, la gente no va a saber qué hacer, porque no está adiestrada, no fue alertada. Y la Biblia es un libro que contiene muchas enseñanzas preventivas, que te previene. Entonces, cuando a un cristiano le enseñan a vivir en la abundancia, pero no le enseñan qué hacer cuando venga la escasez, y luego todavía los engañan diciéndoles que el cristiano no tiene por qué padecer necesidad, y interpretan mal un versículo: si Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, tú no tienes por qué pasar necesidad. Eso es del diablo, dicen. La escasez es una maldición, dicen. ¿Dónde dice eso? Entonces Pablo estaba bajo maldición. ¿Ustedes pueden creer eso? Sé vivir en abundancia, sé tener escasez. Estoy enseñado, sigo leyendo, así para estar saciado como para tener ¿qué? Ahí está. Así para tener abundancia como para tener ¿qué? Necesidad. Pues no, que los cristianos no padecemos necesidades. ¿Dónde dice eso? Puede haber algún versículo, pero los versículos no los podemos interpretar fuera de su contexto. Tenemos que interpretarlos a la luz de todo el contexto bíblico. No podemos enseñar medias verdades a la gente, porque a fin de cuentas, cuando se viene el terremoto, cuando se viene la escasez, cuando se viene el asunto, no sabe qué hacer la gente. ¿Usted sabe qué hacer cuando está en un edificio y hay un incendio? ¿Sabe qué hacer? Pues sería bueno que fuera aprendiendo, porque eso le puede salvar la vida. Cuando usted se sube a un avión, ¿sabe qué hacer en cierto tipo de emergencias? Yo cuando me subo a un avión, bueno, ya me sé de memoria lo que hacen las sobrecargos, pero hay algunos que se suben y ni ponen atención y están ellas solitas ahí, pues, haciendo, ¿no? Pero a la hora de una contingencia no saben qué hacer, y se les estuvo advirtiendo. La palabra de Dios es un manual de instrucción increíble, impresionante, y la Biblia nos instruye y nos enseña cómo vivir en medio de la escasez. De ahí vamos a tomar esta historia de fe. Entonces Pablo dice: a veces hay abundancia, a veces hay escasez. Yo sé vivir en las dos situaciones. Ninguna de las dos situaciones, ni la abundancia ni la escasez, afecta mi relación con Dios.
Ninguna de esas dos situaciones afectan mis convicciones de Dios. No afecta mi fe, porque mi fe no está basada en la abundancia de los bienes que tenga o en la escasez. Entonces me mantengo firme. Y a lo mismo se refirió Jesús cuando dijo esos conocidísimos versículos que todos conocemos perfectamente. El que oye la palabra de Dios y la hace, edifica sobre la roca, y vienen los vientos, vienen los huracanes y dan fuerte, dan con fuerza, con ímpetu, pero como está bien sólido, su casa permanece. Pero el que oye y no hace, vienen los mismos vientos, los mismos huracanes, y dan con el mismo ímpetu, pero se caen, y grande es su ruina. Entonces a ambos les sucede lo mismo. Hay tiempos de tranquilidad, pero hay tiempos de tempestad. Como ahora que empieza el frío aquí en México, bueno, tú ya sabes que tienes que salir abrigado, ¿no es cierto? No vas a salir en una camiseta así muy ligera. Te previenes una gripe, una infección, qué sé yo. Entonces Pablo decía, hay de varias situaciones que tenemos que saber cómo enfrentarlas, cómo vivir en medio de ellas. En otras ocasiones, la escasez era prueba de la fe. Por medio de esa situación, Dios probaba la fe de sus hijos. Vayan abriendo su Biblia en Habacuc. ¿Quién era este hombre? Que tiene un nombre un poco extraño. Habacuc. Era un profeta que en su tiempo el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y como consecuencia vino escasez. Dios comenzó a tratar. Y fíjate, cuando algo sucede a nivel nacional, justos e injustos están envueltos en la situación. Entonces Habacuc, él conocía a Dios. Él fue afectado por la rebelión de otros. Él era un hombre fiel. Sin embargo, le afectó la escasez. Pero vamos a ver la respuesta que él tuvo en medio de esa escasez. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice así: aunque la higuera no florezca, fíjate esa palabra inicial, aunque, es decir, a pesar de que la higuera no florezca, o sea, no florezca, tú ves las flores, va a haber higos, no florecía, ni en las vides haya frutos, aunque falte, fíjate esta palabra, aunque falte, a pesar de que falte el producto del olivo, el aceite que era muy preciado en los tiempos bíblicos, y los labrados no den mantenimiento. ¿Por qué? Porque no llovió, no hubo lluvia, no hubo cosecha, y las ovejas sean quitadas de la majada, porque se murieron de sed. A pesar de que no haya, dice, no haya vacas en los corrales, versículo 18, con todo, fíjense, es el mismo principio que Pablo sabía vivir. Con todo esto, a pesar de todo esto, yo, decía Habacuc, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me duele ver la situación de mi pueblo, tengo que apretarme el cinturón, pero eso no me mueve de mi fe y mi confianza en Dios. Es tiempo de escasez, decía, no hay vacas, no hay leche, no hay pieles. Pero eso no me va a importar a mí, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me fortalece, como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo era la escasez. El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es decir, que cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, tenemos una buena actitud en medio de la escasez, en medio de la crisis, Dios nos eleva. La fe nos hace elevarnos por encima de las circunstancias. Y a pesar de que no haya vacas, a pesar de que no tengas auto, andes en camión, te subas al tren, a pesar de que no vas a poder tomarte unas vacaciones este fin de año, alégrate en el Señor, que nada mueva tu fe, porque sin fe es imposible. ¿Cómo es? Imposible agradar a Dios.
Entonces es necesaria la fe para poder soportar, pero esa fe está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Otras veces era una señal, o mejor dicho, Jesús habló de la escasez como una de las señales de los últimos tiempos. Vamos a verlo en Mateo 24, versículo número 7. Una señal de los últimos tiempos, la escasez, la carestía de la vida. Mateo 24, versículo 7. Dice así: porque se levantará nación contra nación. Esto es guerra. Las guerras siempre han producido miseria y hambre. Una de las razones por las cuales los Estados Unidos está en quiebra es por los más de 100,000 millones de dólares que han invertido en la guerra de Irak. Todos esos miles de millones de dólares se pudieron haber invertido en otra cosa. Se invirtió en la guerra. Se endeudó el Estado. Como consecuencia viene una crisis. Nación contra nación. Vean, reino contra reino. Guerras. Y habrá pestes. Cuando falta salubridad, cuando no hay agua, cuando no hay suficientes recursos para tratar las situaciones de desastre, vienen pestes, ¿no es cierto? Fíjate cómo se invierte más en armas que en medicina. Fíjate, nuestro gobierno, tan solo aquí el estatal, invierte más en seguridad que en el aspecto médico, de salud. Muchísimo más. ¿Qué cosa, no? En fin, pero ¿qué más dice ahí? Pestes y hambres. O sea, hambrunas, situaciones de extrema escasez y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿dónde estamos tú y yo viviendo? ¿Vivimos allá en la luna? ¿O dónde vivimos? Pues yo nada más les quiero recordar que vivimos aquí en la tierra. Terrícolas son. Alguno que otro se le ve una antena. Ha de ser algún alien mezclado entre nosotros. ¿Dónde vivimos? En la tierra. Cuando sale el sol, no sale para los cristianos, ¿verdad? Sí, porque pues los que no son cristianos, pues ellos qué, ni toman en cuenta a Dios. Cuando llueve, nada más llueve para los cristianos, ¿verdad? Cuando viene un terremoto, ese nada más es para los paganos, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser gente muy objetiva, con mucho sentido común. Vivimos aquí en la tierra y lo que pasa en la tierra nos va a afectar. A mí no, por fe no. Bueno, está bien, por fe no te va a afectar. Tú vives en Disneylandia. ¿Deberían de usar la fe? Fíjate, dicen, por fe yo no recibo eso. Por fe yo no. Y cuando están ahí no saben qué hacer, que es cuando la necesitan. Estamos un poco alrevesados. La crisis y la escasez, la Biblia habla también como que será un juicio, parte del juicio de Dios para este mundo. ¿Quién vive en este mundo? Nosotros. También sobre nosotros no viene el juicio, pero nos afecta, hermanos. La diferencia entre nosotros y los no creyentes es que tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Y vamos a saber cómo enfrentar la situación. Pero una de las manifestaciones del juicio de Dios es precisamente la crisis, la escasez. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Apocalipsis 6, 8. Dice así: miré y aquí un caballo amarillo. ¿Cómo se pone alguien cuando fallece? Amarillo. ¿Han oído los 4 jinetes del Apocalipsis? Que son los juicios de Dios, las copas de la ira de Dios, del enojo que vienen sobre la tierra. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada
con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Con qué? Una de las cosas que menciona aquí es con hambre, con escasez. Es más, ahorita en pleno siglo XXI, millones de personas se mueren al año por hambrunas. En países donde antes eran muy florecientes, que había mucha lluvia, hoy ya no llueve, no hay cosecha, la gente empieza a morir. África es uno de esos países, de esos continentes, donde la hambruna ha matado a muchas personas. Aquí mismo en nuestro país, cómo han cambiado el clima, ¿no es cierto? Y eso produce que la tierra se muera, ya no produzca. Y nosotros vivimos aquí. Zapopan antes se llamaba, ¿cómo le llamaban? La ciudad del maíz, algo así. O sea, era la productora número 1 en maíz. Ya no produce maíz. Ya no se da mucho maíz. Entonces, el mundo ha entrado en esto. Y nosotros estamos en el mundo. Pero Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Ahora vamos a otra escritura en Apocalipsis capítulo 7, donde nos va a mostrar que para los hijos de Dios llegará el día en que todas estas cosas que vivimos aquí en la tierra terminarán. Pero escuchen, mientras estemos aquí en la tierra, nos vamos a ver involucrados en lo que suceda en la tierra. Si tiembla, nos tiembla. Si se inunda, nos inundamos. Si suben los precios, para los cristianos no suben, ¿verdad? Si sube el kilo de carne a 200 pesos y usted va y dice, deme un kilo de carne, ¿cuánto es? 2 pesos, porque usted es cristiano. y muchos piensan que así es. No es así, hermanos. Lo que paga de caro el impío, lo pagas tú de cristiano. Nada más que hay una gran diferencia. Nosotros somos gente de fe. ¿Cuántos son gente de fe? Bueno, espero que les ayude esa fe en estos tiempos difíciles. Pero vamos a leer Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, sin número, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban en alabanza, le daban toda la gloria, la bendición, la sabiduría al Señor. Versículo 12, todo se lo entregaban al Señor y todos decían amén. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Pregunta. Entonces le contesta en el versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos, o sea, esa multitud que narra allí, son los que han salido de Disneylandia. Así dice. Esta escena es en el cielo, hermanos. Esta es una escena futura. ¿De dónde han salido todos estos? ¿Pueden leer en su Biblia? ¿De dónde? De la gran tribulación. ¿Qué es tribulación? Aflicción, prueba, crisis, escasez, situaciones difíciles. Ahora sigo leyendo. Estos han salido de la gran tribulación, pero vea la diferencia. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto estarán delante del trono de Dios, por haber lavado su vida en la sangre de Cristo. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su protección sobre ellos. Ya no tendrán ¿qué? Hambre ni sed. ¿Cuándo será esto? Hasta que estemos en la presencia de Dios. Ciertamente, allá en el cielo no hay
ni habrá crisis. Aquí estamos en la tierra y aquí estamos sujetos a lo que pase aquí en la tierra. Pero debemos de confiar. Jesús venció, Jesús ha prometido sustentarnos, pero Él demanda que estemos contentos con lo que tenemos ahora, en este momento. Porque el Señor ha prometido, no los dejaré, no los desampararé. Y esas palabras, debo tomarlas, guardarlas en mi corazón y confiar en esas palabras. Sigo leyendo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuándo será esto? Que Dios mismo nos enjugará las lágrimas cuando estemos en el cielo. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir llorando, hermanos. Cuando se muere un familiar, cuando se enferma alguien, cuando te corren del trabajo, ¿a poco no se sufre? Pero hay una promesa de Dios, que tengamos fe. Pero un día todo esto se acabará, pero vale la pena, hermanos, escúchenme bien, luchar con fe, entre tanto que Él viene por nosotros o nos lleva a su presencia. Pero Dios mismo enjugará nuestras lágrimas. Mientras que estemos aquí, seguirá habiendo lágrimas. Pero dentro del corazón habrá gozo. ¿Por qué? Por la esperanza que tenemos de la vida eterna. Ya la tenemos, pero la esperanza de que un día vamos a estar con Él. Fíjense, Pablo, hace casi 2000 años, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya está en la presencia de Dios. Ya no tiene hambre, ya no llora, ya nadie lo persigue. Está en un estado de gozo y de paz indescriptible. Escúchenme, a Él se le hace tarde estar en la presencia del Señor. Ya pasaron 2000 años. Así es que calmados, al rato te llega. Al rato nos llega. Pero ¿cuál es el temor? A ver, algunos tienen temor porque no conocen suficientemente a Dios y no saben que para uno el morir es ganancia. Vivir es Cristo, aunque me traiga escasez a veces, persecución, y Dios pruebe mi fe y tenga que llorar. Pero Dios mismo aún aquí nos consuela. Pero cuando estemos allá, eso es algo futuro, ya no habrá más de esto. Todo esto se terminó. Mientras, vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Que si tienes mucho, dale gracias a Dios. Si tienes poco, dale gracias a Dios. Si no tienes nada para hoy, dale gracias a Dios. Que nada mueva tu fe. Amén. Entonces, mientras que ese día llega, vamos a enfrentar la crisis. ¿Cómo? Con fe. Con fe. Dependiendo totalmente de Dios, no de la economía de un país. Los habitantes en los Estados Unidos, hace unas semanas que eligieron presidente, y sus rostros se les iluminaban, se miraba en la televisión. Yo estuve al tanto durante unas 3 horas mirando aquello. Cuando sale ya vencedor, todo el mundo contento porque decían, este hombre nos va a sacar de la crisis. Y yo dije, otra vez, ¿no entienden estos? ¿No entienden? Que no es el hombre. Y siguen poniendo su fe en el hombre. Y siguen poniendo su fe en la economía de un país. Cuando usted pone su fe en la economía de un país, en lo bueno que se avisora, usted corre grave peligro. Porque así como en un momento se vino todo abajo, en un momento se vuelve a levantar, pero en otro momento se vuelve a caer. Y no podemos estar así, sube y baja. Nosotros tenemos que caminar con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Y en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales y se desgastan y son inseguras. Por eso Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde hasta los ladrones entran. ¿Verdad que les roban los espejos allá afuera? ¿Por qué si son cristianos, oigan? También a los paganos se los roban. Pero nuestros intereses no están aquí en la tierra, ¿verdad que no? Bueno, eso se supone, que los cristianos no tenemos los intereses aquí. ¿Qué tan cierto será? Bueno, en estos tiempos de escasez va a necesitar la fe. La fe que solamente viene por oír la palabra de Dios. Entonces yo los invito
a que veamos esta historia de fe. Es una historia maravillosa, es una historia interesantísima, es una historia que va a alimentar nuestro espíritu, porque es una historia que se desarrolla en los tiempos de un profeta llamado Elías. Había un rey llamado Acab, un rey malo, que por su culpa vino el juicio de Dios, entró en escasez el mundo y arrastró a Elías, que era un hombre justo delante de Dios. Ahora subirlo en Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes 16. Y vamos a ver esta historia de fe. Es extraordinaria, hermano. Primera de Reyes, capítulo 16, en el versículo 30. Dice así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. No solo hizo lo malo, sino hasta eligió mal. Se casó con una mujer que, ay Dios, era una bruja esa señora. O sea, cuando no estamos bien ubicados, nos rebelamos, hasta escogemos como no deberíamos escoger. Algunos escogen una bruja, otros un brujo, porque no tienen el discernimiento. Lo ven bonito, pero el diablo es bonito. ¿Sí o no? No tienen discernimiento. ¿Cómo? ¿Por causa de qué? De hacer lo malo. Versículo número, al final dice que sirvió a Baal y lo adoró. El 32 dice que le hizo un altar a un dios falso en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Provocó la ira de Dios. Entonces Dios tomó cartas en el asunto. Escúcheme bien, cuando un rey que dependía toda una nación de él, cuando un pastor que depende de la vida espiritual de su congregación, su vida espiritual depende de la enseñanza de un pastor, de un sacerdote que le enseñe, que dice que también cree en Dios, o de un rabino, o qué sé yo, o de un padre de familia, si usted es gerente de una empresa, todos los que tengan liderazgo y la gente que dependa de usted, si usted hace lo malo, usted va a arrastrar a su esposa, va a arrastrar a los empleados, va a arrastrar a sus compañeros, va a arrastrar a las ovejas. He ahí la gran responsabilidad que tenemos los que de alguna manera estamos en una posición de liderazgo, de dirección. Y aquí Acab había hecho lo malo y Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Y había un hombre llamado Elías, capítulo 17. No se dice mucho de él, no se sabe mucho de Elías. Nada más se sabe que era un hombre consagrado a Dios. Este era un profeta, pero era un profeta de verdad. No era como los profetillas de almohadilla de hoy. No era como esos profetillas que se venden por 3 pesos. Que por 3 pesos te profetizan prosperidad, prosperidad. Tu negocio va a ser el más grande de Guadalajara. No era de esos profetillas balines. Ese era un profeta de verdad que no tenía temor de hablar la verdad. No tuvo temor de enfrentar al rey. Porque Dios le dijo, ve y dile al rey lo siguiente. El ministro verdadero de Dios no tiene temor de hablar la verdad. El ministro verdadero de Dios, sea apóstol, maestro, profeta, lo que sea, pero el ministro verdadero no está interesado en quedar bien con los que lo oyen. Al verdadero ministro le interesa estar bien con Dios. Y si Dios le dice, amonéstalos de mi parte, el verdadero ministro los amonesta. Pero los falsos ministros no, esos le hablan al oído a la gente por lo que les dan. Entonces Elías no era de estos profetas baratos que hoy inundan los púlpitos. Mire, ya viene enero, ya viene el 2009. Fíjese bien lo que le voy a decir. Los que tienen acceso a internet,
En enero, busquen profecía para el 2009, profecía, sí. Y le van a salir páginas cristianas. No lo van a mandar con Walter Mercado. Haga la prueba, ponga profecías cristianas para el 2009 y vas a ver se va a dar cuenta de la sarta de profetas balines que están ahí y de lo que le van a profetizar. Este será tu mejor año, tu negocio, y luego al final te dicen, mande sus ofrendas. Y como a la gente le gusta que le digan lo que les gusta, pues les mandan. Así es que si usted quiere sacar una lana, profetice bien. Rásqueles al oído a la gente y va a ver la nota que le mandan. Pero háblenles con la verdad y le avientan puros jitomates y piedras. Porque esto no es popular. Vamos pues a ver la vida de este verdadero profeta de Dios. Capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, o sea, por mandato de Dios, va delante de Acab y se para enfrente de él y le dice, rey. Y cuando lo mira Acab, él sabía quién era ese Elías. Y le dice Elías, vive Jehová, le dice, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. El verdadero ministro de Dios, que está en la presencia de Dios, sabe oír de Dios y sabe comunicar el mensaje, aunque este no sea un mensaje positivo. Y vean lo que le dice: que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío. Por lo tanto, la tierra no va a producir pasto. Las vacas, las ovejas no van a tener que comer. No van a dar leche, no va a haber carne, no va a haber abrigo. Eso se llama crisis. Eso se llama escasez. Y se para el profeta y le dice a Acab, por tu culpa. Porque Dios viene a hacerte juicio a ti, pero has arrastrado a todo Israel. Y yo diría, ¿verdad? Y de pilón me arrastraste a mí. ¿Qué tenía que ver Elías si era un hombre justo y limpio? Pero aún a él le afectó eso, pero él no tuvo temor de decirle, Acab, no va a llover. Va a venir la hambruna, va a venir la crisis. Y vean lo que dice en el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová, o sea, a Elías, y le dijo, apártate de aquí, Elías. Vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4. Beberás del arroyo. Beber, agua. De lo más esencial, agua. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ay, yo siempre que leo esta historia, digo, qué cosa tan extraña. O sea, este es uno de los milagros más extraños que hay en la Biblia. Porque dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Escuchen, a ver cómo lo pueden captar. Dios le ordena a unos pajarracos, negros y feos, animales inmundos para los israelitas, carroñeros, con un pico negro así feo. Y no están muy bonitos. Los pones delante de un tucán y tú dices, ¿tú qué haces aquí? No sé, son animales, así lo hizo Dios. Pero fíjate, ¿por qué no escogió un jilguero? Sí, Dios siempre va a escoger lo que no es, lo feíto, como usted comprenderá. Lo necio, así dice la Biblia, lo vil escogió Dios, ¿no es cierto? Así es que si usted se cree fíjate, todas esas predicaciones de que usted es hermoso, usted es un cuervo. No, usted es lo vil, ¿no dice así la Biblia? Mientras que Dios dice, tú eres lo vil y yo te hice alguien. Los falsos profetas te dicen, tú eres alguien. No somos nada. No se crea de esa gente. Créale a Dios. Y Dios escogió unos pajarracos y les dio orden. Ahora imagínense los pajarracos ahí. ¿Cómo es la comunicación de Dios con la naturaleza? Bueno, Él la creó. No me pida que se lo explique, no sé. ¿Cómo les habló? ¿Qué les dijo? No sé. Pero yo cuando le digo a mi perrito, échese ahí, se echa.
Y yo soy de lo vil que escogió Dios. Entonces, si Dios hizo la creación, ¿usted cree que Él no tenga el poder para ordenarles? Entonces, mire, yo quiero que note la obediencia de los cuervos, porque también ellos padecieron la escasez de la tierra. Yo les he dado, yo les he ordenado que te den de comer, le dice. Ahora, póngase en el lugar de Elías. ¿What? ¿Qué? No dice así, pero a veces nosotros le hacemos así. ¿Qué? Sí. A ver, ¿qué si en medio de esta situación difícil tú crees que Dios pudiera mandar una urraca con una manzana en el pico? Y luego llega allí y le hace y te la deja ahí y se va. ¿Tú crees que pudiera suceder? No, no creen, dicen que sí porque por el desarrollo del mensaje. Pero no. Porque algunos de ustedes no han dormido, están preocupados. ¿Por qué será mañana? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Están muy preocupados, están temerosos. No es verdad, no diga así nada más así, la ligera. ¿Sabe que una vez un hermano de esta congregación padeció una situación de escasez tremenda en el año 85 cuando se vino una crisis? Fue a buscarme a mi casa y me dijo, teníamos poquitos años, un par de años de haber empezado la congregación. Me dijo, pastor, quiero que vengas a ver mi casa. ¿Qué pasó? Ven, me dice. Yo sabía su situación de hambruna, de escasez. Y entramos y me dice, allá al patio. Y llegué al patio, ¿qué pasó? Entonces abre la ventana y había un montón de codornices, hermano. ¿De veras? Y luego le dije, órale, ¿y esto de dónde? No sé, empezaron a caer, pues cómele, invita. Un milagro extraordinario, hermano. Sigo leyendo. Versículo 5. Ahora, noten la obediencia del profeta. Su fe está siendo probada. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Imagínate que se encontró ahí de camino al compadre. ¿Dónde vas? Pues voy allá al arroyo y, oye, Elías, la hambruna está dura. ¿Qué vas a hacer allí? No llueve, no hay comida. Unos cuervos me van a dar tortas. ¿Te imaginas así a la gente así como? Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, versículo 5, que está frente al Jordán, versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, ponga atención, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Escúchenme bien, ¿cuántas veces al día comía Elías? 2. ¿Cuántas veces al día usted come? En la mañana alguien le hizo así, 5. Le dije, no, hay algunos que comen 10 veces al día. Hay algunos que parecen pajaritos. Todo el día están comiendo. 2 veces al día, comida 2 veces al día. No había para más. Pero yo quiero que note, ¿qué orden le dio Dios a los cuervos? Solamente 2 veces al día. Usted sigue comiendo 3 veces al día y está llorando. Pero yo sé, tengo ya información de gente que es miembro de esta congregación que está comiendo 1 vez al día. ¿Qué va a hacer usted? Dios pudo haber mandado una sucursal de McDonald's allí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Pudo haber hecho eso Dios? Claro, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué le dijo a los cuervos nada más 2 veces? Ahora, un cuervo no puede cargar mucho en su pico, o sea, eran porciones pequeñas, solo 2 veces. ¿Qué haría usted si se le reduce su alimentación a 2 veces al día? ¿Qué haría usted? Algunos le hacen, ¡ay! Otros están, te reprendo, Satanás. Te ato, demonio de escasez. Ato tu boca, pastor, porque eso no es de Dios. Eso que estás asustando. Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de abundancia. Y tú estás hablando de escasez. Sí, sígale con su atadera. Cuando lo vea con un solo pedazo de pan, a ver qué tanto le sirvió su atadera. Porque no va a saber vivir en la escasez y no le va a dar gloria a Dios porque va a estar inconforme. Y a mí dame, ¿por qué yo?
Pero el que está es como Pablo y el como Habacuc, aunque falte el producto del olivo, los labradores no den mantenimiento. Yo estoy contento, porque mi corazón está en el Señor. 2 veces, mañana y tarde, porque no va a llover. ¡Qué milagro!, ¿no? O sea, nada más, ustedes imaginen un poco cómo fue eso. Imagínense en la mañana, ahí está él esperando, porque Dios le dijo, no te muevas de ahí. Y él está ahí. Y de repente ve 2 cosas negras que se acercan. Y dice, ¿será o no será? No, sí. Y ahí venía. Uno con un pedazo de pan y otro con un pedacito de... ¡Qué milagro! Y luego llegaban, lo miraban, me imagino así, los cuervos lo miraban y órale, ahí está. Ahí está. ¡Qué milagro! Tan extraordinario. Hace años murió un hermano que fue de los primeros misioneros que tuvimos aquí, un hermano muy humilde, muy sencillo. No sé cuántos recuerden al hermano Pedrito Galván. Un hombre de fe extraordinario. Apenas sabía leer, pero el hombre conocía las escrituras. Y el hombre era un hombre de fe. Y un día me dijo, pastor, quiero ir a visitar a los hermanos en la sierra de Michoacán. Y yo le dije, sí, está bien. Entonces cuando él regresó, me contó algo extraordinario. Dice, pastor, déjame contarte un testimonio tremendo. Mira, llegué con el pastor y me dijo, qué bueno que vino, hermano Pedrito, porque quiero que me ayude a orar. Dice, no ha llovido. Las pocas siembras que logramos en estos terrenos no se pueden dar porque no está lloviendo. La gente va a padecer hambre si no llueve. Entonces dice Pedrito, vamos a doblar nuestra rodilla. Dice, mira, yo voy a clamar a Dios, así como Elías, que primero dijo que no lloviera, pero después oró para que lloviera y cayó la lluvia. Entonces dice, yo me postré y clamaba al Señor por lluvia y le decía al pastor, a ver, asómate, así como Elías le decía a su siervo. Decía, ve, ¿y qué ves en el cielo? Y regresaba, no hay ni una nube, hermano Pedrito, otra vez. Y así estuvieron todo el día. Llegó la noche y el cansancio los venció. Y si de pronto en la noche nos despierta un relámpago, ¡pah!, pero nos cimbró. Y que se empieza a escuchar la lluvia. Y que salimos de la casita del pastor, y salimos y el agua nos daba así, y empezamos a brincar de alegría. Gracias, Señor. Dios había contestado la oración, hermanos. Pero eso no es el milagro. ¿Saben qué fue el milagro? Que cuando amaneció, solamente en la parcela del pastor había llovido. Eso se llama un milagro. Eso se llama una atención y cuidado especial de parte de Dios. Los vecinos decían que el pastor era brujo, que por qué nada más con él había llovido y no en las demás parcelas. Y me dice Pedrito, pastor, el pastor me dijo que las primicias de esa cosecha que se va a salvar, porque continuó lloviendo, se las va a mandar a usted, pastor. Y yo, bueno, está bien. Un día, después de unos días, unas semanas, llegó el hermano Pedrito con unos sacos. Y aquí está mi esposa. Dice, estas es las primicias, pastor, lo primero que cosechó el pastor. No, pues gracias, que Dios lo bendiga al pastor. Entonces yo tomo aquello, lo llevo a casa y le digo a mi esposa, le digo, mira, nos regalaron esto. Entonces venían frijol y algunas otras cosas. Cuando mi esposa puso a cocer los frijoles, su sorpresa fue que se cocieron rapidísimo, pero todavía no quedó ahí la cosa. Cuando los empezamos a comer, dice mi esposa, qué ricos frijoles. Y yo, están riquísimos tus frijoles. Escúchame bien, hermano, yo comí frijoles celestiales. Ustedes no. Yo sí. Y se salvó la cosecha. ¿Usted cree que Dios pueda hacer que un pajarraco le traiga un pan? ¿Por qué no? Si Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo único que Él quiere y pide es fe. ¿Quiere que le lleven su milpita? Confía en Dios. Uy, a mí ni en mi milpita, dicen algunos. Bueno, vendrá la provisión de otra manera. Lo único que Dios
pide de usted es ¿qué? Digan todos fuerte. Porque es confianza total en Dios. Dadas las circunstancias, seguimos leyendo. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Se empezó a poner más difícil la situación. Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Noten cómo el ministro de Dios aquí, el Hijo de Dios, fue afectado, porque vivía en la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová. Ahora vino otra orden y le dijo en el 9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, ponga atención, yo he dado orden. ¿Qué es una orden? Es algo que es sí o sí. O sea, eso es una orden. Usted lo obedece porque la obedece. Es una orden. La palabra de Dios no son sugerencias. La palabra de Dios son mandamientos para sus hijos. Cuando Satanás logra poner la palabra de Dios en la mesa de discusiones y usted empieza a discutirla, ya perdiste. La palabra de Dios no es para, a ver, vamos a ver, ¿lo obedecemos o no? A ver, vamos a ver, pues sí me agrada esto. No, eso no lo recibo. No. Ahí dice eso, pero ¿qué? Entonces, le dio orden. ¿A quién le dio orden? A una mujer viuda. Cuando una mujer normalmente enviudece, queda en la miseria. Porque la cabeza, el que provee, si no tenía bienes, la deja en la miseria con sus hijos. Una viuda, más adelante nos dice que efectivamente era una mujer pobre. Y la Biblia habla de varias viudas. ¿Se acuerda aquella viuda que Jesús mencionó que puso 2 moneditas en el arca de las ofrendas? Aquella viuda que tenía un hijo que también se le había muerto y el Señor se lo resucitó. Las desamparadas. ¿Sí? Entonces, ahí estaba esa mujer que había enviudado. Y Dios le dio una ¿qué? Orden. Eso significa que esta mujer viuda, pobre, tenía una relación con Dios. Y cuando estaba en oración, Dios le habló a esta mujer y le dijo: mujer, voy a enviar a un varón. Le vas a dar de comer. Ahora, ella era pobre. Podemos pensar que ella dijo: pero ¿de dónde? Si tengo poquita harina y poquito aceite. De lo poco te estoy pidiendo. Porque acuérdense que Dios no te pide lo que no tienes, sino de lo que tienes. Entonces le dio una orden, y la Biblia dice que, no dice que esta mujer puso pretextos, nada. Ella simplemente se levantó de su momento de oración y siguió. Le dice Elías entonces: yo le he dicho a una viuda que te sustente, dice. Aquí sustentar significa alimentar. Ahora, ¿cómo estaba la situación? No había agua y no había comida. Hambre y sed. Escasez, crisis. Pero yo le he dicho que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Vean la obediencia del profeta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pregunta número 1. ¿Cómo supo Elías que esa era la mujer que lo iba a sustentar? La respuesta es la siguiente.
todo hombre de Dios, toda mujer de Dios sabe discernir. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo, comienza a vivir un nivel de vida espiritual tremendo, extraordinario, con unas manifestaciones de Dios impresionantes. Cuando Elías la ve, dice, esta es. Había muchas viudas en Sarepta de Sidón, dijo Jesús, en los tiempos de Elías, pero fue enviada a una sola, y la más pobre. ¿Por qué no le habló al rico o a la rica? Porque la mayoría de las veces son los que menos dan. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, manda a los ricos de este siglo, o sea, de este tiempo, en los tiempos de Timoteo, que sean generosos, que sean dadivosos, que no pongan su esperanza en las riquezas, no son nada, que sean generosos y dadivosos. Así es que yo tomo esas escrituras y a los ricos de esta congregación, a los bendecidos, en ese sentido, les ordeno, según la Biblia, sean generosos, sean dadivosos. Pero el tiempo es de crisis. No te va a pedir Dios de lo que no tienes, sino de lo que tienes. Pero nomás tengo 50 centavos, 20 centavos. Seguimos leyendo. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjate, te ruego. Se había secado el arroyo. ¿Cuántos días tenía sin tomar agua? Iba sediento. Pero noten algo muy interesante. En el versículo 11 dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, como que se la hizo por partes, ¿no? Y le dijo, bueno, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La fe de Elías estaba siendo probada. La fe de la mujer viuda estaba siendo probada. La fe de Elías probada porque Dios le dice que se acerque a una mujer pobre. Y la fe de la viuda pobre probada porque nada más tengo un puñito de harina y poquito aceite. Pero escúcheme bien, cuando se combinan la obediencia y la fe, ¿saben? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, Padre, oró cuando tenía los panes y los peces? Y habiendo dado gracias, dijo, yo sé que siempre me oye, Señor. Dio gracias, ¿y qué sucedió? Multiplicó los peces y los panes. ¿No es cierto? ¿Pudiera Dios seguir haciendo ese tipo de milagros? ¿Multiplicar? Me canso que sí. ¿Pero qué se requiere? Fe. Entonces le dice, bueno, también tráeme, aparte del vasito de agua, tráeme un pedazo de pan. Los cuervos ya ni se paraban. Ahora era otro asunto. Entonces la mujer, cuando le dice, tráeme el agua, ¿de dónde si era lo que escaseaba? Seguramente tenía guardadito por allí un recipiente con agua. Miren, dicen los analistas que las próximas guerras en el mundo serán por cuestión del agua. Así es que no la desperdicie. No deje 2 horas ahí abierto y usted rasurándose ahí. Cuida el agua. Entonces, era un tesoro preciado, un poco de agua. Entonces la mujer va en obediencia a Dios porque Dios le ordenó. Bueno, tengo medio litro, le voy a dar un cuartito. Y ahí va y oye la voz de Elías, espérame. No se lo soltó así todo porque a lo mejor Elías poco a poco, ¿no? También probando a la mujer, no sé. También tráeme un pedacito de pan. Vamos a ver qué le contesta. En el 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora, pongan atención a esto. ¿Qué le pidió? Lo necesario. Un vaso de agua y un pedazo de pan. Fíjense cómo no le pidió, pacta conmigo $50 al mes. No le dijo, regálame tu casa, tráeme las escrituras de la factura de tu auto, tráeme tu reloj, tráeme todas tus prendas. Esos son ladrones. Porque el verdadero
Pero siervo de Dios no pide más allá, si acaso pidiera que un bocado de pan. ¿Usted cree que esos abusadores se conformarán con un pedazo de pan? A veces que dicen, págate conmigo, llégale con una hamburguesita de esas minis, y llégale con un vasito de agua y dígale, mira, aquí te traigo este vasito de agua y esta hamburguesita, para que usted se dé cuenta cómo se lo tiran en la cara. Y le van a decir, ¿por qué me haces esto? Yo no soy un perro. Te van a decir, a mí dame la factura de tu carro, siembra en mi vida y verás cómo te va bien. Esos son falsos, no se deje engañar. El verdadero hombre de Dios no es ambicioso, no es codicioso de ganancias deshonestas. Le pidió un vaso de agua, hermano, y un pedazo de pan, lo necesario para vivir en ese momento, no más. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová Dios, tu Dios, le dice, que no tengo pan cocido, no tengo, digan todos tengo. Aquí no tengo. Solamente un puñado de harina tengo. Ahí está otra vez el principio que Pablo enseñó a los corintios, que Dios no te va a pedir lo que no tienes. No vas a dar lo que no tienes, sino de lo que tienes, de eso vas a dar. Tengo un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, le dice la señora, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Era lo único que tenía. Y nos dejemos morir. Vea qué situación, ¿eh? Humanamente hablando ya no había otra manera. Es lo único que nos queda. Ahora, lo que viene a continuación es realmente pasmoso para la mente humana. Es realmente así como contradictorio. En la mente humana no cabe lo que hizo Elías aquí, pero se lo voy a explicar para terminar. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, mujer. ¿Sabe que el temor inhibe la fe? Temor del mañana, temor de que sus hijos, temor de que su esposo, temor de que él cierre la empresa, temor de esto, temor lo otro. Hermanos, no tengan temor. Esa es la palabra de Dios. No tengas temor, no temas, ni desmayes. Yo soy Jehová tu Dios que te sustenta, que te cuida. Pasarás estrechez porque probaré tu fe, o te estaré disciplinando, diferentes situaciones, pero no temas, solamente ten fe. Mujer, varón, ten fe. Entonces le dice, no tengas temor, ve, le dice Elías, haz como has dicho. Pero luego aquí viene lo insólito. Pero hazme a mí primero. A ver. ¿A Elías era un abusador? Parece. Porque, miren, vamos a bajarnos un poquito a la mente humana. Usted tiene una vecina y una señora que quedó viuda hace un año. Usted sabe que la quieren embargar. Ya no tiene nada. No tiene ni para comer. Y de pronto usted entra en la misma situación. Y usted ve que alguien le lleva unos panes. Y usted lo ve. Y Dios le dice, ve con esa viuda y dile que comparta contigo. ¿Usted lo haría? Usted le diría, no, espérame, no te comas el pan, dámelo a mí primero. Mire, humanamente hablando, yo no lo haría en la mente humana. Desgraciadamente, este pasaje lo usan mal los falsos maestros. Y le dicen a la gente, ahí está, deme a mí primero y usted a ver cómo se las arregla. Nada más que la única diferencia es que Elías no le pidió ni su casa, ni su auto, ni sus joyas, le pidió un triste pedazo de pan. Esa es la gran diferencia, hermanos. Entonces le dice, dame a mí primero de ello una pequeña torta. Estoy en el versículo 13. Una pequeña torta cocida. Acuérdense que Dios está probando la fe de Elías y la fe de la viuda. Debajo de la ceniza cocida, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Eso parece un abuso a simple vista. Con la mente carnal diríamos que es un abuso, pero no. Lo que Dios está probando aquí es la fe de ambos, la obediencia de ambos. Y repito, cuando se hacen una sinergia, la fe y la obediencia, hacen una combinación, eso es una bomba espiritual, hermano. Sin importar la situación, usted tenga fe y obedezca, y usted va a ver milagros como los del hermano Pedrito. Y como tantos otros que registra la Biblia y que nosotros hemos vivido. Entonces le dice el versículo 14, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, y ahí viene la palabra: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta entonces no te faltará. Dicen los entendidos que en el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Dicen los eruditos de las escrituras que esa frase, muchos días, equivale a aproximadamente 2 años. Fíjese, 2 años comiendo 2 comidas, pedazo de pan con aceite, esa viuda, 2 años. Ahora, no había un menú muy variado, pero la viuda salvó la vida. ¿Cuántas veces decimos, ay, otra vez papas, ay, otra vez? No sabemos vivir, hermanos, y ofendemos a Dios. Entonces lo hizo así, comió ella y su casa por muchos días, hasta que llueva, dijo. Nunca se me olvida algo que sucedió en el año 84, 85, en la mañana dije 95, pero no, corrijo. Fue en el mismo tiempo de la crisis que ya muchos de ustedes conocen. Los de Timbiriche para acá no saben. Pero ha habido simultáneas crisis. Desde que yo me acuerdo, siempre ha habido crisis. Y nunca Dios, y siempre también he visto cómo Dios nos ha sustentado. Pues había una familia que perdió su trabajo en ese tiempo de crisis. Y bueno, algunos hermanos de buen corazón le traían que el kilo de arroz, que el kilo de frijol. En ese tiempo la congregación era pequeña. Entonces, pues dice, pastor, dice, no hay cómo agradecerle al Señor. Dice, mire, nunca me ha faltado, duró 6 meses sin encontrar trabajo. Dice, nunca, no hay un solo día, pastor, que no me haya faltado la comida. Siempre hay, aunque sea una tortilla con arroz, pero siempre ha habido. Y el hombre se le rasgaban los ojos. Pero luego me dice, pero ¿sabe cuál es el milagro que me tiene así quebrantado y humillado delante de Dios? ¿Sabe que mi tanque de gas tiene... ...6 meses y no se agota. Cada vez que llega la provisión, que el kilo de huevo, que un kilito de tortilla, pues hazte unos huevos revueltos, le decía a su esposa. Dice, ahora préndele tú, le decía. Y yo prendía el cerillo y cerraba los ojos y le encendía y prendía. 6 meses, pastor, me dice. Después Dios le dio un trabajo. Cuando recibió su primera quincena y quiso cocer sus huevos con chorizo argentino, ¿qué cree? Ya no encendió. ¿Por qué? Porque ya tenía con qué. Entonces esta viuda experimentó eso, como 2 años que comía
Iba y tomaba de la tinaja y vaciaba el aceite y siempre había. Extraordinario, hermanos. Bueno, en el año 82 hubo otra crisis, nada más que en el 80, 81, en ese tiempo, en el 80, estábamos nosotros en la iglesia donde nacimos, mi esposa y yo, y ahí se dio un caso bien tremendo, hermanos, de una mujer que entró en una situación de estrechez, con 4 hijas tenía esta señora, y el marido se fue buscando el alimento, pero entre tanto que él se fue, ella no tenía nada, y ella dio el testimonio de que cuando amanecieron un cierto día ya no tenía nada, y sus hijas fueron y se sentaron a la mesa. Mamá, tenemos hambre, queremos comer. Y dice, yo fui a la cocina y me puse a llorar y le dije, Señor, mis hijitas. Yo estaba así enfrente de la alacena, estaba yo así. Dice, entonces oí la voz de Dios que me dijo, no mires a la alacena, meta tu mano y toma comida. Y dice que se sorprendió, cerró sus ojos, metió su mano y tocó algo, y eran latas de comida. Y no cuestionó, se las preparó y las niñas dieron gracias, pero luego llegó la hora de la comida y luego de la cena. Y ahí va de vuelta, Señor. Y Dios le decía, mete tu mano. Metía la mano y sacaba. Y así estuvo durante meses. Cuando ella nos da el testimonio, dice, y mi esposo llegó después de unos 3 meses y me trajo dinero. Y quise hacer comida, metí la mano y ya no había nada. ¿Por qué? Porque ya había dinero. Dice, y si no me creen, el que guste ir a mi casa. Y yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi el montón de latas en una esquina, en el patio, que no cabían de ninguna manera en la alacena que ella tenía. Ahí está, Chuy me decía, los que fueron varios. Dice, como testimonio del milagro de Dios. Fe es lo único que el Señor te pide para estos tiempos de crisis. Es lo único, hermano. Si es necesario que Dios te mande una golondrina, que te mande una golondrina. Si te manda codornices, si te cae maná ahí en la cocina, si no tienes nada, agarra la cacerola y dile, Señor, yo tengo fe. Yo no sé cómo, mira, yo no sé qué Dios va a hacer. Lo único que sí sé es que si tú tienes fe y recibes la palabra de Dios, tú vas a experimentar en medio de la escasez lo milagroso del amor de Dios. Y termino leyendo en el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. La palabra que Jehová le había dicho a Elías. Qué importante, hermanos, es recibir la palabra de Dios. Qué importante es cuando usted viene a su congregación, donde se congregue, escuchar palabra de Dios. No una sarta de pláticas motivacionales y evangelio light que no le van a servir para nada. Esas terapeadas que le dan hoy a la gente en las iglesias, que no es palabra de Dios. Un montón de conceptos, medias verdades que finalmente terminan siendo mentira. No. Lea su Biblia. Ore por sus pastores, donde quiera que esté. Que siempre haya una palabra, porque es la palabra de Dios la que nos va a hacer fuertes y sólidos en este tiempo de estrechez. Oremos, hermanos. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Yo no sé qué situación presente usted esté viviendo, pero si usted necesita un milagro de cualquier tipo, usted está en una situación estrecha, depresión, no tema, no tema. Crea solamente. Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta y María cuando Lázaro estaba muerto. Cree solamente. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho, tan solo ten fe. Cuando la barca se movía para todos lados, los discípulos temerosos, Jesús les dice, ¿dónde está su fe? No pierdan la fe, hermanos. Créanle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, que alimenta nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro ser interior. Señor, son tiempos difíciles.
Hay de todo en medio de este mundo. Hay violencia, hay corrupción, perversión. Comienza a haber escasez, producto del pecado, disciplina, juicio, lo que sea. Pero son tiempos difíciles. Tiempos difíciles que solamente podemos enfrentar con fe, con paciencia. ¿Qué historia, Señor, dejaste ahí en tu palabra? Una mujer viuda, pobre, que compartió de su escasez y su pobreza. Y tú la sustentaste milagrosamente. ¿Y cómo sustentaste a tu profeta Elías, Señor? Gracias por esas historias que están en tu palabra, que fortalecen y alientan nuestra fe. Porque sabemos que mientras estemos en esta tierra, habrá estas situaciones, habrá lágrimas, qué sé yo. Pero un día todo se acabará. Mientras, vamos a enfrentar esta vida con fe en Jesús y sustento en su palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.